Recuerdo con cariño a mi profesora de química del Instituto de Lodosa, a Berta Lázaro. Fue ella un poco la que me metió el gusanillo de la química y yo creo que sin ella no hubiese empezado mi carrera de química y hubiese seguido el doctorado. Es muy complicado, hasta mi hija de 9 años me sigue preguntando qué hago, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Realmente yo les explico que al final lo que hacemos es conocer el funcionamiento realmente del cuerpo humano, es decir, no solamente conocer el funcionamiento a nivel fisiológico, andamos, caminamos, sino por qué pasa eso, ¿no? Realmente muchas enfermedades, al final, ahora más se tira hacia eso, ¿no? O sea, conocer cómo funcionan las células, cómo se comunican entre ellas, por qué se dirigen hacia unas partes del cuerpo en el caso del cáncer, y por qué no se dirigen a otras, ¿no? Es decir, el por qué, ¿no? Buscar respuestas a los porqués. Buscando esas respuestas es como tú consigues, ¿no? Luego desarrollar fármacos acorde a lo que tú estás buscando, buscar biomarcadores nuevos, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? A veces hacerle trasladar, ¿no? Y más en un ámbito como en el mío, en el que al final me muevo en varias áreas de trabajo, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el centro tecnológico, la verdad es que noté un gran cambio porque el ritmo de trabajo es muy intenso, el día a día es diferente, no es monótono. Si tratas de organizar el 100% de tu tiempo es imposible porque aparecen o surgen urgencias o ciertos imprevistos que tienes que dejar todo y centrarte en ellos para tratarlos de resolver en el menor tiempo posible. Y también como en los centros tecnológicos es un trabajo en equipo, no puedes ser un ente aislado, sino que tienes que tener en cuenta al resto de tus compañeros. A mí lo que me pareció importante, hay que situarse en España al principio de los 80, recién alumbrados a la democracia y al mundo, pues yo creo que existía un complejo que teníamos de que, en fin, Alemania y Estados Unidos, en el punto de vista de tecnología, estaban un paso más adelante que nosotros. Bueno, pues yo en ese proyecto y con mi experiencia que tuve bastante amplia trabajando con la gente, pude comprobar que la formación que teníamos los ingenieros españoles no solo no tenía nada que envidiar a los alemanes o americanos, sino que en algunos casos la superamos con algunos aspectos concretos de los proyectos. Y yo ya con aquella edad tan juvenil, porque entonces yo tenía pues eso, menos de 30 años, pues a mí se me quitaron ya los complejos de que hay países que tienen un nivel tecnológico, el nivel lo tendrán, pero lo que es la capacidad humana de los ingenieros en España estaba al mismo nivel o incluso superior que de otros países, ¿no? Es todo cuestión de que se pongan los recursos. Mis inicios como tecnóloga fueron un poco inconscientemente durante la carrera en la universidad cuando realicé prácticas en una empresa privada del sector de la alimentación y un poco más en serio cuando estaba realizando mi doctorado. Claro, yo durante un tiempo estuve formándome, haciendo pues, digamos, mi formación postdoctoral, ¿no? en lo que te he comentado, en un laboratorio básico donde yo trabajaba en un entorno totalmente de investigación clínica y paso a lo que es a trabajar a la Fundación Miguel Servet, ¿no? Con ese cambio se me plantean nuevos retos, ¿no? Se me plantea el ser responsable de un grupo de investigación, lo cual al final es un cambio muy grande, ¿no? Porque pasas a tener responsabilidades mucho más mayores, ¿no? No solamente de lo que vas a investigar, de las líneas de trabajo que vas a desarrollar, sino también porque al final eres responsable de una serie de recursos humanos, los cuales tienes que dirigir, tienes que saber gestionar la economía del grupo, ¿no? Entonces, así como buscar financiación, ¿no? La financiación que es muy complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue muy bueno, pero también difícil y un reto, ¿no? La verdad es que he aprendido mucho, ¿no? Con ese cambio, la verdad es que supuso una oportunidad para mí que hasta ese momento yo no la había tenido, ¿no? Y que creo que hoy en día tampoco hay muchas opciones, ¿no? De tener ese tipo de responsabilidades. Hombre, claro, hay que tener en cuenta cuando nosotros empezamos, no es que no existiera internet, que no existía, es que no teníamos ni ordenadores portátiles. Yo recuerdo todavía que utilizábamos una calculadora de Texas Instruments,
una calculadora que para la época nos parecía muy sofisticada, pero era una calculadora de bolsillo que podía hacer, digamos, aparte de las reglas básicas, pues también te permitía hacer ecuaciones trigonométricas, etcétera, que era nuestra herramienta de trabajo. Desde ahí a la situación actual, pues te puedes imaginar que el cambio ha sido tremendo y ha habido que estar haciendo esfuerzos continuos para adaptarse a las nuevas herramientas, ¿no? Un investigador, pues la verdad es que tiene que, así como cuando tú estudias la carrera, ¿no? Estás en la universidad, te piensas que al final tú solamente tienes que centrarte en tu área, ¿no? de trabajo, en tus conocimientos, en tus prácticas, al final te das cuenta que eso no es así, es decir, tienes que tener una mente muy abierta, ¿no? Saber que a veces que al final la investigación no solamente es tu línea de trabajo, sino que cada vez va más hacia derroteros multidisciplinares, es decir, cada vez tienes que trabajar más con otras áreas. En investigación al final tú tienes que trabajar directamente con los clínicos. Si quieres hacer una investigación translacional tienes que ser capaz de interaccionar con los clínicos, tienes que ser capaz de interaccionar con farmacéuticos, con biólogos. Ahora más las ingenierías cada vez más están entrando en lo que es el área de investigación, ¿no? Las ingenierías biomédicas. Entonces al final tienes que tener la mente muy abierta de ser capaz de hablar en el mismo lenguaje o por lo menos llegar a entenderte, ¿no? Aunque algunas veces es complicado. Pues yo si tuviera que darle consejos en base a la experiencia que yo he tenido, el primero que le diría es que no se piensen que las cosas van a ser como están siendo ahora. Yo creo que la evolución que ha habido, yo creo que va a tener que seguir existiendo y por lo tanto que tienen que estar continuamente preparados para estar dispuestos a cambiar de herramientas, de mecanismos y de formas de enfocarla, porque así es como ha sido en el pasado y no hay ninguna razón para pensar que no va a ser en el futuro. Por lo tanto, hay que tener mucha capacidad de adaptación y estar dispuesto a asumir que las cosas van a cambiar y que lo que hay que hacer es adaptarse al cambio y no oponerse a él, ¿no? Yo, más que el porqué de las cosas, yo siempre he concebido la I+D como la búsqueda de soluciones para que la vida sea cada vez mejor. Y por lo tanto, desde luego, tengo una admiración infinita por la I+D en medicina, por ejemplo. Yo creo que el hecho de que la I+D permita que cada vez tengamos una vida más larga y más feliz es importantísimo. De la energía ya lo hemos hablado, del transporte, es decir, yo desde luego siempre he sido un tecnólogo que he concebido la I+D básicamente en temas que tengan aplicación y aplicación inmediata en el ser humano. Al final en biología tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos encasetamos tanto en nuestro trabajo circundante, en nuestro laboratorio, y nos olvidamos que después de lo que nosotros hacemos está la persona, está el paciente. Si tú a esos pacientes les pones cara, sabes que son personas que están rodeados de un entorno familiar, es como que tienes mayor responsabilidad, ¿no? Me viene a la mente un email que me llegó del presidente de una asociación de afectados de mercurio de Galicia, que había leído un artículo que había publicado sobre arsénico y mercurio en alimentación infantil y me daba las gracias por la investigación que había realizado. Lo recuerdo con mucho cariño porque te das cuenta de que de alguna manera estás ayudando a los demás con tu trabajo. Un ejemplo es la cromatografía líquida de alta resolución, que antiguamente tenías que inyectar la muestra tú mismo y, por ejemplo, ahora todo eso está automatizado y ha servido para disminuir los tiempos de análisis, los volúmenes de inyección, los límites de cuantificación y que las técnicas de análisis son más robustas hoy en día. Yo creo que todo el mundo habrá oído hablar, ¿no?, de la microimpresión en 3D, ¿no? La verdad es que esta aplicación ha permitido, como todo el mundo ha escuchado ya en televisión, ¿no?, por todos lados, ¿no?, reconstruir caras, ¿no?, de personas, ¿no?, que han tenido accidentes, ¿no?, muy graves. Incluso vamos más allá, ¿no? Este tipo de equipos va a permitir, ¿no?, el producir de una manera in vitro en el laboratorio, ¿no?, órganos a partir de materiales biosintéticos, incluso reconstruir vasos sanguíneos. Entonces, en este sentido, me parece un equipo que tiene mucho potencial, que lo ha tenido y lo va a tener en el futuro, ¿no?
ya que como todos sabemos el tema de los trasplantes, ¿no? La ONT en este sentido está muy necesitada de este tipo de cosas, ya que ahora mismo son muchos los pacientes que se podrían beneficiar de este tipo de equipos, ¿no? El hito más importante en estos años está empezando ahora y yo creo que es el cambio de paradigma del sistema de generación energética. Yo creo que la aparición de las energías renovables han propiciado el concepto de la generación distribuida y el concepto de que pasemos de ser consumidores a ser, como se dice ahora, una palabra un poco rara que se llama prosumidores, es decir, el ciudadano ya no solo consume energía, sino que va a generar energía, la puede generar en su casa, utilizando paneles fotovoltaicos. La generación distribuida cambia el paradigma de grandes centrales que distribuyen la energía eléctrica a que la energía eléctrica se produzca en los centros de consumo, incluso en el sector doméstico, y esto va a suponer un cambio muy importante, que es un cambio radical del paradigma energético. Y yo me atrevería a decir que quizá desde el punto de vista energético ese sea el cambio más importante que he visto en los últimos años, ¿sí? Pues no lo sé, yo ahora estoy estrenando la jubilación y estoy viviendo el día a día, entonces, como dice el Cholo Simeone, partido a partido, no he hecho todavía grandes planes, estoy empezando a adaptarme a mi nueva situación, a disfrutarla. Desde luego sigo con interés, con el mismo interés, el desarrollo de las energías renovables y lo primero que hago todos los días cuando me levanto pues es mirar el clip que me manda la gente de comunicación de CENERS para ver cuáles son las cosas que están pasando en las renovables, de manera que sigo manteniendo esa inquietud, sigue siendo para mí un tema muy atractivo, pero ahora mismo pues no tengo pensado ninguna cuestión. ¿Escribir un libro? Pues bueno, podría ser, desde luego argumentos y material sí que tengo, lo que hace falta es tener también las ganas de hacerlo, ¿no? Pero en fin, de momento estoy viviendo el día a día de la nueva situación, que es un cambio muy importante, ¿no? Me llena porque es dura, la investigación es muy dura, es decir, tenemos que conseguir fondos, tenemos que conseguir recursos, no es sencillo, los resultados no los tienes a corto plazo, los tienes a largo, te pegas muchos traspiés por el camino, tienes muchos nos, tienes muchas puertas cerradas, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que los que tenemos vocación, y por eso yo creo que no me he equivocado de carrera, seguimos ahí, ¿no? Si no, estate segura que muchos de nosotros nos hubiéramos ido ya de un centro de investigación, ¿no? Por las dificultades y por lo duro y por el sacrificio que hay que tener, ¿no? En esta carrera. Supongo que trabajando en un centro tecnológico y a poder ser en CNTA.